Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en este programa de La Sala. Hoy tendremos el gusto de platicar con la magistrada Rosa Pérez de García, que es jueza titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Magistrada, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias por su presencia, por su disposición. Y bueno, será un gusto platicar con usted. Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente el gusto es mío estar aquí con ustedes. Primero quiero dar las gracias por la invitación a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a usted y en la persona de la licenciada Bárbara García, al licenciado Guevara y todo el equipo del programa La Sala, por la paciencia y el seguimiento para que podamos realizar esta entrevista. En medio de muchas cosas que habíamos tenido en el tribunal, habíamos tenido que posponer la entrevista. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y estoy a sus órdenes para lo que pueda responderles. Un gusto, magistrada. Muchas gracias. Si me permite, voy a leer primero una síntesis curricular para que el público sepa, tenga una idea de con quién hablamos y cuál es su trayectoria. La magistrada Rosa Pérez de García, desde la creación del Tribunal Superior Electoral en 2011, fue jueza suplente y luego ratificada para el periodo 2017-2021 y actualmente es la única dama que integra el Pleno del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Además de la labor ordinaria de suplencia, la magistrada Pérez de García fue instructora en las capacitaciones de las juntas electorales municipales en atribuciones contenciosas, representó al tribunal en foros y misiones internacionales de observación electoral y además, mediante la resolución unánime del Pleno del Tribunal el 14 de febrero de 2020, fue designada jueza de la atención permanente en materia de crímenes y delitos electorales. También formó parte de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal, teniendo en la actualidad la coordinación de los trabajos de la División de Género, entre otras funciones. Su ingreso al Tribunal Superior Electoral se produce luego de una dilatada carrera profesional de más de 34 años, tanto en el ejercicio privado de la profesión de abogada, en diferentes ramas del derecho, electoral, administrativo, justicia constitucional, civil, laboral, empresarial, negociaciones internacionales, manejo y resolución de conflictos, arbitraje y propiedad intelectual e industrial, entre otros. Como en el desempeño de las funciones dentro de la administración pública, laboró como consultora jurídica de la Oficina del Ordenador Nacional Lomé IV, consultora jurídica y directora legal e internacional del despacho de la primera dama y asesora legal de otras instituciones públicas. También la magistrada Pérez de García es doctora en Derecho, egresada en el año de 1987 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee además estudios superiores de maestría, posgrados, diplomados en Derecho Electoral, Gestión Pública, Derecho Internacional y Servicio Exterior, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho y Justicia, Gestión y Docencia Universitaria, entre otros estudios, tanto en universidades y entidades nacionales e internacionales, como es el caso de la Universidad de Toulouse en Francia y la Universidad de Salamanca, España. Destacan sus estudios más recientes de maestría en Derecho Electoral y Proceso Electoral y coordinadora del Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia, que es el brazo académico del Tribunal Superior Electoral. También ha realizado estudios de literatura francesa, traducción de textos jurídicos, con diploma de lengua francesa de la Alianza Francesa en París. Además del francés, maneja como segundo idioma el italiano y posee avanzados conocimientos de inglés. Por si no fuera poco, ha sido docente de la maestría de la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Santo Domingo y la Universidad Católica de Santo Domingo. Es profesora de Derecho Civil y Fundamentos de Derecho. Magistrada, otra vez, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta a partir de este primer elemento que leía de su currículum. El Tribunal Superior Electoral es de relativa reciente creación, ¿no? 2011. ¿Cómo funcionaba el sistema electoral? ¿Cómo era el sistema electoral? Y particularmente la impartición de justicia electoral, si la había, previo a la creación de este tribunal. Sí, bueno,
vamos a iniciar para poder ir entendiendo un poco la secuencia de todo lo que ha sido la creación del tribunal y ya su funcionamiento. Es cierto, como usted dice, es un tribunal bueno, si comparamos con otros tribunales de la región, ya nos quitó vamos a decirlo, Benjamín de ser en el sistema electoral de Latinoamérica, nuestros hermanos de Honduras, que son los más recientes, pero fuimos creados en el 2010, en el año 2010, perdón, en el 2011. En el 2011 es que se crea el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. ¿Cómo nace el tribunal? Bueno, pues inicialmente la Junta Central Electoral, que es, vamos a decir, inicialmente nuestro órgano principal de todo lo que tenía que ver con el sistema electoral, tenía dos componentes. Un componente administrativo para organizar todo lo relativo al proceso electoral, a la escogencia de todas las autoridades que se hacen por elección popular, y también tenía la parte contenciosa, o sea, estaba dividida en dos cámaras, una cámara contenciosa y una cámara administrativa. Con la promulgación de la Constitución del 2010, pues entonces la Constitución crea lo que es el Tribunal Superior Electoral para que maneje los asuntos contenciosos que se suscitan con ocasión de las elecciones. Entonces, ahí es donde nace nuestro tribunal. El tribunal opera a partir del 2011, o sea, se crea con la Constitución del 2010, pero comienza sus operaciones en diciembre del 2011. Entonces, a partir de ahí ya la Junta Central Electoral solamente se queda con esas funciones administrativas y todo lo que tiene que ver con la administración de justicia electoral pasa al tribunal. Como le dije, inicialmente la Junta Central Electoral era quien tenía las dos funciones, o sea, era juez y parte, como decimos en buen derecho, porque además de que administraba todo el proceso, pues las contenciones que surgían, las reclamaciones y demás, tenía que conocerlo la otra cámara, que era la cámara contenciosa. Entonces eso era un poquito cuesta arriba porque pues quien no debe ser el mismo quien organiza, el mismo que juzga. Entonces por eso la importancia de la creación de esta jurisdicción especializada. Ya a partir de ahí se crea el Tribunal Superior Electoral, es una instancia jurisdiccional que tiene autonomía, está conformada por cinco magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, y se encarga de todo lo que tiene que ver con el juzgamiento de los conflictos que surgen al interno de los partidos políticos y entre ellos, y también se ocupa de las rectificaciones de las actas del Estado Civil que tienen un carácter judicial. Esa es fundamentalmente la función del tribunal. Gracias. Y por lo que entiendo, tiene también jurisdicción, o bueno, según entendí, en materia penal, es decir, también se conocen los delitos en materia electoral, si entendí bien. Bueno, esa es una función que nos vino dado por la ley 1519 de orgánica del régimen electoral, bueno, valga la redundancia, a partir del año 2019. Sin embargo, recientemente, ahora precisamente en este mes de febrero, el Tribunal Constitucional dictó, a propósito de un recurso de inconstitucionalidad que elevó una organización no gubernamental, en donde cuestionaba la competencia del Tribunal Superior Electoral para ser el juzgador de los crímenes y delitos electorales. Entonces el Tribunal Superior Electoral queda ya como, o sea, queda excluido de tener esa competencia porque el recurso fue acogido y el Tribunal Constitucional entendió que sí, realmente es inconstitucional que una jurisdicción especializada conociera de estos crímenes y delitos electorales, sino que esto pasa a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción penal ordinaria. Pero sí lo tuvimos desde 2019, que es cuando se promulga la ley del régimen electoral, hasta ahora, hasta el mes de febrero, cuando el Tribunal Constitucional pues declara inconstitucional
esas funciones que la ley le otorgaba al tribunal. Muchas gracias. Y bueno, bueno, es otra vez relativamente reciente una nueva constitución, que es un documento jurídico, político de gran trascendencia y que responde a una especificidad social. Si nos puede comentar un poco cómo fue ese proceso, no solo de creación formal de la constitución, sino lo que antecedió, a qué responde, digamos, una nueva constitución, no una reforma, una nueva constitución, y cómo fue todo ese proceso, tanto en lo jurídico como en lo político. Mire, nosotros podemos presumir de una de las constituciones más modernistas y más inclusivas de los nuevos tiempos. Es una constitución, bueno, para el instrumento legal de que se trata, relativamente reciente, porque es de 2010. En 2015 hubo una modificación, pero fue una modificación muy mínima, solamente en lo tocante a la reelección presidencial, o sea, a la revisión de la reelección presidencial. O sea que básicamente el instrumento fundamental es de 2010. Esa fue una constitución que tuvo muchísimos, vamos a decir, muchas innovaciones, introdujo muchos cambios y realmente es lo que es la base de nuestro Estado social y democrático de derecho. A partir de esa nueva constitución, nosotros seguimos llamándole nueva porque, como le digo, o sea, fue un instrumento que vino prácticamente a cambiar todo el estamento jurídico y político dominicano. Ya tiene unos 12 años, pero igual le seguimos llamando la nueva constitución. Esta constitución trajo figuras novedosas, trajo, por ejemplo, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano mediante el cual se eligen todos los jueces de las altas cortes. Inicialmente nosotros como alta corte teníamos solo la Suprema Corte de Justicia. A partir de la Constitución del 2010 tenemos la creación del Tribunal Constitucional y la creación de este Tribunal Superior Electoral. El Defensor del Pueblo fue instituido también en esta Constitución, entre otros organismos novedosos. Un punto importante a resaltar es esta creación del Consejo Nacional de la Magistratura, porque inicialmente los jueces eran electos por el Senado de la República, que es un órgano, uno de los dos brazos de nuestro Congreso Nacional. Tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores o el Senado. Entonces el Senado era quien elegía a los jueces. El Senado es un órgano eminentemente político. Compuesto obviamente por representantes de las 32 provincias que componen la República Dominicana. Y entonces, siendo un órgano político, aunque no necesariamente la selección de jueces que hacía tenía un componente político, porque lógicamente no todo el que lo designa un político o un órgano político quiere decir que responde a intereses políticos. Sin embargo, se mandaba ese mensaje. O sea, ese era el mensaje que quedaba en la población, de que bueno, como lo eligieron los senadores y los senadores responden a parcelas políticas, pues lógicamente una persona que sea recomendada o que sea propuesta por un senador, pues tiene que tener alguna afinidad política. Entonces quedaba como ese dejo de duda de si realmente esos jueces obedecían o no, pues a esos intereses. A partir de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano totalmente de un altísimo nivel, porque está presidido por el presidente de la República, pues esta percepción cambia. Y entonces ya pues la población se siente más tranquila, se siente más confiada, y realmente estos órganos que se fueron estableciendo a partir de esa nueva forma de elección, brindan más confianza a la población y la población se siente más tranquila y mejor representada. Muchas gracias. Claro, siempre los procesos de designación son importantes, ¿no? Y que haya justamente esta certeza en la labor de las y los juzgadores.
Ahora, leyendo algunas resoluciones dictadas por el tribunal en 2022, aparece una figura denominada amparo preventivo y leí por ahí un carácter de extrema urgencia. Entonces, ¿nos podría explicar cómo funciona el amparo preventivo? ¿Qué derechos político-electorales protege? ¿Quiénes pueden tramitarlo? Mire, usted sabe que el amparo es una figura jurídica que pretende proteger cualquier conculcación de un derecho fundamental, en este caso un derecho político electoral. Pues cuando un ciudadano, básicamente para el caso que nos ocupa, de un partido político, entiende que puede serle vulnerado algún derecho político electoral, por ejemplo, tipo, vamos a celebrar un partido político determinado, va a celebrar una asamblea, y se entiende que esa asamblea no está cumpliendo con los requerimientos que sus estatutos y las leyes mandan, entonces acude al juez de amparo para que revise la posibilidad que hay de que le pueda ser conculcado, de que le pueda ser vulnerado uno de sus derechos políticos. Entonces, completa el término de extrema urgencia, dada la proximidad o no que pueda tener el evento para el que se está accionando o contra el que se está accionando. Si se refiere a un caso reciente, pues precisamente porque ya la asamblea sobre la que se quería accionar estaba próxima a celebrarse en 1 o 2 días después. Entonces, aunque el amparo es una figura jurídica que tiene plazos muy breves, por la naturaleza la naturaleza jurídica del mismo amparo, sin embargo, hay unos que permiten, vamos a decir, los amparos normales permiten, a pesar de que sus plazos son brevísimos con relación a los procesos tradicionales, a las impugnaciones, a las apelaciones, a las demandas normales que se tengan ante el tribunal, en adición a este breve plazo que tiene el amparo, pues está la urgencia que puede tener la acción de que se trate. Por eso se denomina de esa manera. Gracias. Y ahora una pregunta sobre su carrera, la visión que tiene del derecho, de la importancia de la jurisdicción electoral. Usted afirma en un artículo reciente en la revista Justicia Electoral que, y cito, los conflictos político-electorales son una expresión de la pluralidad de identidades e intereses que confluyen en toda sociedad democrática. En este artículo, además, tiene un componente muy interesante porque cita a Ortega y Gasset, ¿no? Y habla en la rebelión de las masas de la importancia del sistema electoral. Pero bueno, esa pluralidad de la que habla admite el conflicto, la divergencia, el reconocimiento de las y los otros, ¿no? ¿Cree usted y cómo se ha reflejado en todo caso en su tarea como juzgadora esta pluralidad, este conflicto, y si es una dimensión axiológica, una serie de valores a partir de las cuales o a partir de la cual se aplican las normas electorales y que deben regir las relaciones político-democráticas, ¿no? La pregunta es fundamentalmente si estas relaciones, esta pluralidad, son la esfera axiológica que las y los juzgadores y en particular usted valora a la hora de resolver conflictos político-electorales y cómo ha sido esto trabajado durante su trayectoria. Mire, usted sabe que la materia electoral es una materia sui generis porque básicamente se refiere a intereses políticos y es muy difícil en materia política que los acuerdos el ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo es difícil porque fundamentalmente es la base de todo, es la base de todo el estamento social. Entonces, realmente, ¿qué es lo que como juzgadora entiendo que pudiera ser una guía para poder darle como orden a todo esto? Pues sencillamente aplicar la justicia, o sea, aplicar la ley, es ser justos. Independientemente de que sí tengo siempre la visión de que
hay una parte que debe tomarse en cuenta y es la equidad de la situación o de los elementos con que cuentan las personas que vienen buscando justicia. Porque lamentablemente en nuestras sociedades que están en vía de desarrollo, pues siempre hay una parte que puede, o sea, tiene más recursos, dispone de más recursos. Entonces no podemos caer en la, si se quiere, en la debilidad de que quien tenga menos recursos tenga menos oportunidades. Entonces eso entiendo que es un punto que debemos siempre tener en cuenta los juzgadores, tratar de juzgar con equidad y ver las cosas de, sí, claro, sin que eso quiera decir que vamos a inclinar la balanza en uno u otro sentido, pero ver las cosas con esa objetividad de que definitivamente en política no todos tienen las mismas oportunidades de acceso a la justicia y no todos tienen las mismas oportunidades de luchar por los intereses políticos que le pueda corresponder en un momento determinado con las mismas, o sea, luchar con las mismas armas. No es así. Entonces, como que contextualizar cada situación para poder ser justos. Claro, las relaciones políticas son hasta quizás por su propia naturaleza desiguales, ¿no? Y eso habrá que tenerlo en cuenta siempre a la hora de emitir una resolución, ¿no? Que es vinculante, que tiene fuerza. Y hablando de eso, bueno, ¿cómo usted, ya que nos habla de la equidad a la hora de resolver, cómo lograrlo, digamos? La parte técnico-jurídica de aplicación de la ley muchas veces puede ser un poco restrictiva en cuanto a que pues, se tiene uno que ceñir a lo que señalan los textos jurídicos. Por eso hablaba de esta dimensión axiológica, cómo compaginar pues, esa parte técnica con la parte de buscar un cierto equilibrio, por lo menos, y una parte axiológica si es que la hubiera. Bueno, por lo pronto con el tema de la equidad y ver las cosas en su justa dimensión, yo creo que eso no tiene mayores dificultades. Porque, bueno, de la situación de que se trate, pues ahí ya se ven los elementos y sobre esa base y con los instrumentos legales que se tengan, pues se va saliendo adelante, se va haciendo lo que se pueda. Lo que me parece importante es destacar que sí nosotros como órganos electorales debemos tener el cuidado de ser lo suficientemente asequibles para que, para que cualquier ciudadano que entienda necesita el auxilio de la justicia, estamos aquí. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, que aunque no se quiera reconocer de manera pública, tenemos, o sea, llevamos desventajas, todavía tenemos desventajas. Y bueno, y entonces yo pienso que un elemento importante es la educación, o sea, inclinarnos por la vía de la educación y de que las personas sepan, los ciudadanos sepan que tienen, de qué disponen, o sea, cuáles son sus herramientas para poder defender sus derechos y acceder a la justicia electoral. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí para mencionar que para nosotros hoy es una fecha especial porque estamos celebrando el Día de la Bandera Dominicana, que es un símbolo patrio, es uno de nuestros símbolos patrios. Y entonces aquí quiero mencionar también el papel importante de la mujer en un día como hoy, porque precisamente dos de nuestras mujeres confeccionaron la bandera dominicana y a lo mejor eso sucedió en un momento en que pensábamos que no teníamos muchas esperanzas,
pero fíjese cómo de las adversidades vienen las oportunidades y se da bueno, pues la creación de este símbolo, ¿verdad? Que nos llena de mucho orgullo y que nos simboliza, que nos representa. Volviendo entonces, retomando el tema, pienso que aquí en el Tribunal Superior Electoral, no solamente yo, sino mis compañeros del Pleno, pues también tenemos ese cuidado de ver cómo nos abrimos para que la ciudadanía sienta bueno, estamos aquí y que la impartición de justicia electoral sirve de algo y del fortalecimiento de la democracia depende mucho de lo que hagamos por aquí. Gracias. Por último, y hablando de mujeres y de la injusta falta de reconocimiento que tienen en distintos ámbitos, aprovechando que usted sabe mucho de literatura francesa, porque la tradición de literatura francesa es riquísima, pero nos llegan hombres, normalmente. Baudelaire, Rimbaud, Proust, Emmanuel Carrère, bueno, es una playa de grande de autores, pero también hay autoras. ¿Nos podría hablar de 2 o 3 autoras que a usted le gusten, le signifiquen y que nos recomiende para que nos acerquemos también a la parte femenina que ha hecho grandiosa literatura en Francia, bueno, en todo el mundo, pero también en Francia? Bueno, déjeme pensar a ver que me llegue a la mente así para recomendarle. De verdad, mi literatura francesa la estudié hace tantos años que tendría que buscar como en la memoria profunda. Déjeme ver de qué puedo acordarme. Porque luego a nosotros solo nos llega Simone de Beauvoir y bueno, pero es solo una de muchas. Simone de Beauvoir, sí. No, de verdad ahora mismo no recuerdo, no lo tengo pendiente. Me va a disculpar, No, está bien, pero está bien. no lo tengo así como tan a la mano. Está muy bien. No, Se yo lo debo, decía, se la voy a deber. no, es que siempre es un pendiente y luego cuando uno preguntan justamente de autores, es muy fácil encontrar. Sí, 5, 10 autoras, sí. no porque no existan, ¿no? Pero bueno, Sí. no, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto platicar con usted. Obviamente siempre conocer de una república hermana latinoamericana como República Dominicana, conocer un poco de sus procesos políticos, de su funcionamiento jurídico electoral, pues siempre para nosotros es un gusto. Magistrada, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, quedamos aquí a su orden siempre. Gracias a ustedes.